Muy bien, estamos ya con nuestros analistas electorales, con Pepe Out y con Darío Paya. ¿Cómo están, Pepe y Darío? Hola, buen lunes. Buen lunes, un día lunes oscuro, con sus chubascos, sus goterones y temperatura relativamente baja, pero bien, partiendo una semana de nuevo y también una semana electoral cuando ya estamos a menos de un mes de la elección cuádruple, así que estamos entrando claramente en la tierra derecha. De hecho, el día viernes se estrenó ya la franja televisiva electoral, la tradicional franja, y la verdad a mí me pareció un poco confusa. Había mucha gente que decía novela rusa, decía yo el otro día, como lleno de nombres y de cosas que era difícil de recordar, pero me interesa la mirada experta de ustedes. Partamos por Darío. Darío, una pincelada general, no sé si pudiste ver la franja, ¿qué te parece? Y además, ¿qué te parece ese formato, la televisión, como posibilidad de hacer campaña? Mira, yo estuve pensando cuando nos planteaste esto en la pauta y me doy cuenta de que me salió esto no es una propuesta, es una reflexión en voz alta, que nada ha sido usado en mi contra. Pero la franja, ¿cuándo partió? Partió en un El, contexto político, el del sí y el no. claro. Fue en una época en que la televisión era todo, ¿se acuerdan de Pepe Tapia? La televisión penetra. Eh, en que había que producir muy rápido condiciones de paridad en la posibilidad de expresarse para que tuviera validez el proceso. En una época en que las compañías comerciales, digamos, los avisadores tradicionales, las lucas privilegiadas estaban puestas en la televisión. Bueno, y uno puede enumerar una larga lista de condiciones que hoy día ya no existen. Fíjate que las cosas que vale la pena ver de la franja las vamos a ver por las redes sociales, porque son las que se van a reproducir. En que ya no hay el sí y el no, o la lógica de candidatos del binominal, con una relativa simplicidad de por medio, sino que un enredo que yo no sé si cumple el objetivo de informar. Hay un libro que habla del ruido versus la señal. Nate Eh, Silver, claro. Exactamente. Yo no sé si en qué medida esto es señal y no es más, no es más ruido nomás. ¿Ah? Yo dudo mucho del aporte, perdón, y además en un contexto, fíjate, otro cambio, no lo había pensado, y aquí ya se me empieza a hinchar la vena. Y yo nunca voy a hablar de los partidos políticos en tercera persona como si yo fuera un marciano que no se dedicaba a la política, eh, pero los partidos hoy día además tienen aportes muy importante, el lucas del Estado para hacer campaña. Antes y después, los candidatos y sus partidos, que no sé si esto es muy conocido, que eh, los candidatos reciben una devolución para gastos por pagar en función de los votos que saquen, pero sus partidos reciben a cuenta de eso mismo esa plata amplificada. Pero en fin, plata que entre otras cosas pueden gastar para invertir en publicidad digital, que es lo que hacen la gran mayoría de las grandes compañías que viven del avisaje en Chile, que están gastando más plata en redes sociales que en televisión. ¿Eh? Entonces, ¿por qué es que seguimos con esta cosa prediluviana de reservar este bloque para una seguidilla? Y en realidad lo que más aparece en pantalla, lo que más segundo suma, es el letrero del Consejo Nacional de Televisión. Hay candidatos de un segundo, pero el letrero antes y después de él dura como 8, digamos. En circunstancias que el mundo ha cambiado tanto. Y además nos engañamos con una cuestión, oye, pero si tiene altísimo rating, te dice. No, tiene altísimo rating porque los televisores están prendidos a esa hora y nadie lo apaga por media hora para ir a hacerse el sándwich que se va a hacer, comer, en fin, lo que sea que haga la gente. Y después empiezan a circular algunas cosas por redes sociales. Todo esto es una larga eh, eh, digresión, Eduardo, para decirte que yo no he visto la franja, pero creo saber lo que está pasando en la franja. Porque me han llegado muchas cosas que han aparecido en la franja. La angustia evidente de algunos partidos con más tiempo
que se dan cuenta lo difícil que es producir 4 minutos de televisión. Si la Coca-Cola no produce 4 minutos de televisión al semestre, bueno, entonces producen 30 segundos de televisión que lo repiten como 8 veces en 4 minutos. Pero en fin, tengo la impresión de lo que está pasando sin haber encendido el televisor para ver la franja, y yo creo que eso me insinúa un camino que a lo mejor vale la pena sugerir hacia adelante de cómo abordar este tema. Clarísimo. Pepe, la franja. Yo creo que la franja sigue vigente como necesidad igualadora, ¿ah? Aunque sea de manera ficticia, porque piensa en la franja presidencial. El candidato del 0,2% tenía el mismo minutaje que el candidato del 40%. ¿Ah? Me estoy refiriendo a Jocelyn Holt, por supuesto. ¿Ah? Y sin embargo, no se traduce naturalmente necesariamente en igualación de votaciones, porque es una oportunidad que tú puedes aprovechar o puedes desechar. Sin embargo, bueno, no sé cuántos de los televisores prendidos están efectivamente viendo, ni cuánta parte de la franja ven, pero yo doy fe de la franja pasada, de gente que te dice, te vi en la franja. ¿Ah? Ahora, Y tú eso eres que bien visible, ¿eh? yo tenía solo 3 segundos. ¿Ah? Pero, y que recordaban un mensaje humorístico a propósito de Jacqueline. ¿Ah? O sea, yo comprobé de manera fáctica que es vista la franja. Ahora, la franja refleja la dispersión de la elección. ¿Ah? O sea, es un reflejo exacto. Como la franja del apruebo. La franja del apruebo era una multiplicidad de razones para votar apruebo, de distintos colores, de distintas temáticas, etc. Y aquí es lo mismo. Ahora, yo creo que la franja va a ser importante para las listas independientes de carácter nacional. Yo he estado viendo la franja, después de la hora, por supuesto, porque queda en las páginas web, y claro, la lista del pueblo, por ejemplo, que no tiene candidatos visibles, conocidos, logra meter un concepto. Por supuesto, apunta a la primera línea, si tú quieres, la traducción política de la primera línea, pero es un electorado que existe. Claro, por la polémica por la polémica de la muerte del presidente y qué sé yo. Y el tono y el mensaje, que se vaya claro. Piñera, en fin. O sea, se sitúa en un espacio y busca ese voto radical que existe, no sabemos cuál es su volumen, pero existe. Y aunque no tenga listas en los 28 distritos, en los 12 o 15 donde tiene, seguramente habrá gente que va a buscar la lista del pueblo. Lo mismo los independientes de Benito Baranda, Pólitzer y los demás, que han logrado meter un concepto. Ahora, te digo que la franja confirma la cantidad de candidaturas buscando el voto apruebo. ¿Ah? La competencia infinita y encarnizada por el voto apruebo. ¿Ah? Y tengo la impresión, se confirma lo que mis pronósticos señalan, en el sentido de que la competencia al Frente Amplio y al Partido Comunista es muy, pero muy intensa. Yo te diría que son de los 3 sectores políticos en competencia, de los bloques políticos en competencia, el más afectado por esta dispersión es claramente la lista del Frente Amplio y el Partido Comunista, porque son muchos los que aspiran a reemplazarlo. Claro. Buen punto. Oye, ¿puedo yo subrayar algo que dijo Pepe Vamos, esa es la idea. Para darle valor histórico? Dele. No, es que él lo dijo, entre unas razones, dijo como
el valor de la franja como factor igualitario, aunque sea ficticio. Eso es muy importante. La creencia igualatoria, estamos inventando una palabra, es muy importante, porque las cosas en política, lo decíamos el otro día a propósito del sistema electoral, no basta con que sea seguro, la gente lo tiene que creer seguro. Y en general el sistema político entero necesita una creencia legitimadora. Y si esa legitimidad, ese sello de legitimidad, de igualación, lo produce la televisión, bueno, la televisión será. Pero al menos para procesos como esto, como que tiende a quedar desbordado ese sistema. Y lo segundo, que yo no sé si alguna vez se imaginó, perdón, y a lo mejor esto es algo de lo que tú tenías pensado hablar, pero yo no creo que jamás el general Baquedano se haya imaginado la relevancia que su figura iba a tener en un proceso electoral en este momento en la historia de Chile, porque aparece por todos lados, ¿no? Bueno, precisamente, bueno, ahí está. Hay quienes dicen que la muerte te vence cuando te sumerge en el olvido. Y si por cualquier razón no te siguen sin olvidar tanto tiempo después, quiere decir que de alguna manera le ganaste a la muerte. Pero justamente en eso quiero entrar, porque estamos a menos de un mes de la elección y la opinión pública, más que preocupada de las elecciones, parece preocupada de otros temas, como el tema de Baquedano o el tema de la pandemia. ¿Ustedes creen que, como analistas electorales y como estrategas electorales que lo han sido también, cómo se conecta la contingencia noticiosa con los contenidos de la campaña? Yo me acuerdo efectivamente la franja antes, la franja del sí y el no, y las franjas presidenciales, metían temas de la coyuntura, me acuerdo, y trataban de ir jugando un contenido para capturar la atención de la gente en esos temas, que era lo que le estaban preocupando, y llevar el agua a su molino. El tema Baquedano, el tema pandemia, y aquí parto contigo, Pepe, ¿cómo crees tú cuál es la dimensión electoral que pueden tener, o son cuerdas separadas? La elección va por un lado, constituyente, y por otro lado va estos temas de la contingencia. Yo creo que están bastante escindidos, porque, mira, claro, hay temas que invaden la preocupación de la gente, más que Baquedano, creo yo, el asesinato de los niños. Sí, y el asesinato de los niños y la discusión de pena de muerte o de agravamiento de las penas para perpetua calificada, en fin. Yo te diría que esos temas, por supuesto, la Araucanía, etcétera, van creando como un fondo, como un fondo donde se desarrolla la disputa, pero paradojalmente no se ve en las franjas que intervengan ni conversen con esas coyunturas, las franjas, probablemente porque están hechas antes, y es probable que vayan conversando en la medida que van pasando los días, siempre con espoleta retardada, porque, claro, tú sabes que tú entregas la franja 48 horas antes de que se emita, entonces siempre va con algún retardo, pero no me extrañaría que alguien ponga el tema de la pena de muerte, que por supuesto siempre será muy popular. No he escuchado todavía a alguien hablar del terrorismo en la Araucanía o de la reivindicación autonomista, en fin. Ahora, no creo si desde el contenido, el significado de la pregunta, que tengan impacto concreto en las voluntades y las preferencias electorales, propiamente tales. No creo. Mira, salvo cuando se genera una conversación casi monopólica, que genera un clima, si tú quieres, llamémoslo histérico, se puede encontrar una representación nítida, clara, pero no la veo. No veo el impacto concreto así. ¿Darío? Yo ahí, mirando un marcador distinto al de la franja, yo creo que sí se puede ver. Yo creo que Pepe apunta a una cuestión esencial por cual a la franja no se le puede pedir contingencia.
al menos no en relación al ciclo noticioso de esa parte del día, porque los ciclos noticiosos hoy día no son ni siquiera un día. En una franja estamos viendo algo, como dijo Pepe, que se le entrega 2 días antes al Consejo Nacional de Televisión, pero que fue producido en varios días previos y pensado y diseñado por algún gurú no sé cuándo, en febrero. Entonces, efectivamente, ahí no se produce ese roce con la realidad. Pero si nos vamos a las redes sociales, de nuevo, fíjate tú que las redes sociales, Twitter y Facebook en particular, están pensadas, los algoritmos que deciden qué te muestran, en definitiva, que deciden cuáles son los contenidos que agarran vuelo, entre comillas, y empiezan a multiplicarse en su exposición a otras personas y por tanto se viralizan, son algoritmos que están calibrados al sistema límbico de las personas, literalmente, a todo aquello que gatilla reacciones emocionales, ¿no? de ansiedad, de pasión, de querer conquistar algo que me gusta, de querer evitar algo que me aterra. Por eso que Twitter es tan notorio. En Twitter no se escucha nunca una opinión moderada. No es que no se escriban, no circulan. El algoritmo las ignora. Solo te ponen algo que te entusiasma en tu propio punto de vista o que te hace decir para responderle. Bueno, en Facebook pasa, perdón, algo parecido. Entonces, si tú piensas en todos estos episodios que Pepe mencionó, más allá de Baqueano, el asesinato de los niños, etcétera, etcétera, tú te das cuenta que en redes sociales sí vuelan y circulan, y es ahí donde yo creo que mucho candidato ha encontrado la posibilidad de salir del ruido y transformarse en señal por la vía de pararse en ese hecho noticioso y comunicar un valor, comunicar una reacción emocional, que por el solo expresar tu opinión te alinea con una emotividad y con un conjunto de valores supuestos detrás. Te voy a poner un ejemplo. En el fin de semana circularon profusamente mensajes de más de una persona que con mucha pasión y con bastante y un reclamo de bastante sentido común hacían ver el tejo pasado de esta disposición a propósito de las medidas de la antipandemia, que prohibía completamente, rayaba la suma, la operación, el funcionamiento, cualquier actividad en cualquier templo de cualquier denominación. Mientras los malls pueden seguir funcionando y, en fin, pasa todo lo que está viendo. Entonces había gente que articulaba esto como una persecución a la fe, a las iglesias, el imperio de la plata desde 1000 ángulos distintos, con una medida que afortunadamente está en vías de corregirse, si es que no se corrigió ya. Se corrigió. Bueno, eso le sirvió a muchos candidatos, que de otra manera nadie se habría enterado que era candidato, para decir algo, alinearse con un conjunto de valores, hablarle a un electorado y decir algo que el algoritmo se encargó de que se esparciera por el universo. Así que yo creo que hay un segundo ángulo acá, fíjate, yo anoté como en ese listado, en ese prontuario que hice yo de la franja al partir, Pepe le agregó una cuestión muy importante. Está desfasada en 48 horas. A lo mejor eso es lo que queremos, para que no sea una muralla de Facebook más, y claro, que tenga algo de sustancia permanente. Pero ahí hay otra característica adicional que... Bueno, mira cómo llegamos, nos dimos la vuelta y llegamos a encontrarle una cosa interesante. Oye, se nos acabó el tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarte, Pepe, así como bonus track del programa de hoy día, ¿qué pasa con Paula Narváez? Fíjate que estaba mirando la encuesta de hoy día a la Academia y baja en aprobación, como que no logra aprender. Y ayer aparece en el Mercurio invocando el Frente Amplio para sumarlo. ¿Qué pasa ahí? Es como una especie, en caso de emergencia, rompa el vidrio y traiga al Frente Amplio, digamos. Sí, yo creo que han dado por debajo de las expectativas del propio Partido Socialista.
y está mostrando las dificultades de existir. Y las dificultades de existir y de marcar una identidad. Y claro, ella se está situando claramente en la posición de puente entre la centroizquierda de Unidad Constituyente y el Frente Amplio. Esa es la apuesta. Por lo demás, esa ha sido la apuesta sistemática del Partido Socialista durante estos últimos 2 años, por lo menos. ¿Ah? Con distintas suertes, con distintos éxitos, porque claro, ha encontrado normalmente el desprecio y una muralla, pero el Frente Amplio hoy día no está para desprecio ni para muralla, está mucho más débil y buscando su destino y tratando de no ser devorado por el Partido Comunista. Entonces, en ese esfuerzo, fíjate tú que los candidatos dijeron, bueno, que venga Boric a competir aquí, ¿ah? Es bienvenido. Y yo creo que la negativa del PPD a materializar el compromiso que había hecho el partido y el propio Heraldo cuando Paula Narváez no existía y cuando el PPD pensaba que iba a competir con Insulza y por lo tanto la primaria convencional le era favorable. Pero cuando el PS se une como una sola persona, hay que decir, detrás de Narváez, la verdad es que una primaria convencional pasa a ser una competencia de aparatos y el aparato socialista es el doble, por lo menos, que el aparato PPD, y por lo tanto el PPD recula de esa opción. Y en las encuestas incluso, bueno, tiene mayor nivel de conocimiento, tiene mayor nivel de aprobación, y si se hiciera una encuesta probablemente que le ganaría Heraldo a Paula Narváez, quizás, por eso que el PPD la está proponiendo como fórmula. Ahora, esta situación, si tú quieres, de empate, porque muchos pensaron, me incluyo, que ella iba a despegar y rápidamente iba a fagocitar al candidato del PPD. ¿Ah? Cosa que no ha ocurrido. Lo que hace muy difícil, entonces, una candidatura única de ese sector, porque obviamente arriará la bandera el partido que tenga claramente perdida la elección. Pero ambos hoy día pueden ver que la primaria legal, Paula Narváez primero, porque todavía tiene bajo nivel de conocimiento, y una primaria legal obviamente permitiría desplegarse, y Heraldo porque tiene una ventaja todavía sobre ella, y tampoco tiene un alto nivel de conocimiento. En la academia de hoy es 59-49, y en valoración positiva es 38-27, ¿ah? A favor de Heraldo Muñoz, Heraldo situado en el mismo lugar que Rincón. ¿Ah? Entonces, pero el PS es un partido fuerte y está unido. Y esa es una ventaja que podría a la larga convertirse en un factor desequilibrante. Ahora, no veo cómo el PPD y el PS van a poder resolver esto sin llevar sus candidatos por separado a la primaria legal. No veo a ninguno de los dos capitulando en favor del otro, ni encontrando un mecanismo razonable. ¿Ah? La primaria, tú imaginarás, es bien imposible, porque el 5 de mayo, el 4 de mayo se inscriben los candidatos, y el 9 de mayo es la segunda vuelta de gobernadores regionales. Entre paréntesis, terminé mi pronóstico de gobernadores regionales, lo entrego este martes. Lo entrega mañana. Mañana. Ya, pues, para que el libro ahí esté en pole position. Ahora te digo que masacre va a ser eso, ¿no? Es masacre, claro. Con ¿Masacre la misma, de quién? claro, porque se trata de una elección uninominal a 2 vueltas, con la misma votación que a ti te va bien en constituyente, es un verdadero Waterloo en gobernadores regionales. Se gana la izquierda en todo. Lejos.
O sea, O sea, pero sí, a los partidos de derecha le encanta cada cierto, bueno, y a cierta conducción política en realidad, le ha encantado durante ya más de una década proponer cosas que electoralmente tienen siempre el mismo resultado. Pero no es novedad. No, yo lo que iba a decir de todo, y para volver al tema de la franja, es que si uno le dijeran que la franja es la franja de las primarias presidenciales, le encontraría bastante sentido, aparte importante de lo que se está mostrando. Porque entiendo que el protagonismo de los candidatos presidenciales, al menos en la franja de los partidos de derecha, y también Narváez, es completamente central. Hay muy poco momento de pantalla en que no estén en esa franja o Lavín, o Matei, o Desbordes, o Briones en el caso de Bópoli. Claramente están al servicio de esas causas también, la franja respectiva. Claro, absolutamente. y Oye, eso, estamos pasados la... Sí, Eduardo, por déjame hacer un favor. comentario Dale a nomás. eso, Sí, porque habitualmente en campañas anteriores, tú tenías a esta fecha, y en realidad a la fecha de octubre pasado, tenías candidatos presidenciales muy posicionados. Y por lo tanto, los candidatos a alcalde, concejales, lo que fuera, buscaban asociarse a una figura presidencial. Y hoy día estamos en una situación completamente inversa. Tenemos candidatos presidenciales que no están posicionados y por lo tanto la energía, la voluntad es más bien al revés, es desde los candidatos presidenciales hacia su infantería y no desde la infantería hacia los candidatos presidenciales, que buscaban poner la figura de Lavín o de Lagos, en fin, en su campaña municipal. Hoy día no veo ningún candidato a alcalde que crea que su candidato presidencial marque más que él en su territorio, que es obviamente el requisito para que tú pongas a alguien al lado tuyo, que te haga crecer, claro, y que no tenga un nicho más pequeño que el tuyo. Claro, Salvo, oye, y sorry, en realidad estamos pasando la hora, pero salvo ejemplos de fraccionamiento, que son muchos, de la centroizquierda y la izquierda, en que hay un candidato de derecha enfrentando a 5, claro, de al frente, y con 35-40% pueden ser electos alcaldes, porque ahí no hay segunda vuelta. Oh. Sacó un voto más ganó. A lo mejor eso compensa la otra masacre. Claro, exactamente. Oye, perfecto. Buenísimo. La próxima semana vamos a estar desde luego de vuelta. Siguen pasando cosas, sigue aumentando los temas. Así es que muchas gracias de nuevo, Pepe Auto. Muchas gracias, Darío Paya. Buena semana. Y hasta el próximo lunes. Chao. Que tengan buena semana. Chao. Hasta luego. Bien.